Cuando son 9:39, retomamos la mesa internacional de hoy en perspectiva. Estamos con Rafael Mandresi en París, Nicolás Albertoni en Washington y aquí en estudios Mauricio Rabuffetti y Darío Klein. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, le pidió ayer al Papa Francisco que rece por él, luego de que ambos sostuvieron una reunión privada en el Vaticano, en un momento en el que Irán asume cada vez mayor protagonismo internacional luego del acuerdo en torno a su programa nuclear. El líder iraní viene llevando a cabo una gira europea para afianzar la imagen de su país y de esta forma poner fin al aislamiento diplomático. Líder iraní. El acuerdo que Irán suscribió con 6 potencias mundiales, ustedes saben, limita el alcance de su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas que la comunidad internacional le había impuesto. ¿Quién quería tratar este tema? ¿Había alguno de ustedes especialmente interesado? Por ejemplo, Mauricio. Sí, porque me parece uno de los... el viaje, por supuesto, tiene un valor en sí mismo, pero me parece que marca un cambio sustancial y muy importante en los equilibrios políticos en una zona altamente conflictiva. Irán puede ser un factor de inestabilidad, como se lo calificaba cuando estaba intentando buscar la bomba. La realidad es que un Irán que no busque la bomba y que se integre de alguna manera a la comunidad internacional de manera más normal, puede terminar convirtiéndose en un factor de estabilidad. La influencia de Irán sobre grupos como Hezbollah o sobre el propio gobierno sirio es conocida y son factores relevantes y muy importantes. Yo creo que asistimos al comienzo de un fenómeno muy interesante. No sé cuáles van a ser las consecuencias o hacia dónde va a ir la política exterior iraní en esos planos, pero creo que es muy importante empezar a tocar este tema desde ahora, porque en los últimos años nos habíamos acostumbrado a Irán sancionado, a un Irán apocado en cuanto a sus posibilidades y sus ambiciones políticas. Al Irán malo de la película. Claro, era el malo de la película, además con un gobierno que buscaba ser el malo de la película. En este caso, yo no sé si va a ser el bueno o no, pero la realidad es que un Irán con mayores posibilidades de desarrollo y con una vinculación, vamos a decir, normal con el resto de la comunidad internacional y con las grandes potencias, puede terminar siendo realmente un factor de influencia positiva. Puede terminar, no digo que lo vaya a hacer. Es por otro lado un gran imán, una gran tentación, un gran atractivo desde el punto de vista comercial y de inversiones, ¿no? Por supuesto. El encierro en el que se encontraba Irán estaba perjudicando a mucha gente y a muchos países. Sí, esto va a traer, ya lo trajo de hecho una presión aún más a la baja del precio del petróleo, aunque ANCAP no se haya enterado de eso, pero el precio del petróleo se vio más presionado aún por la vuelta a Irán digamos al circuito comercial. Pero me parece que políticamente podemos estar ojalá al comienzo de un cambio verdaderamente importante. No, lo digo, por ejemplo, teniendo en cuenta un aspecto pintoresco que figuró en las crónicas a propósito de la visita del presidente de Irán al Vaticano y a Italia, ese de que en una serie de edificios públicos se protegió, se escondió los desnudos. Claro, las estatuas que muestran mujeres desnudas, etcétera, y se anotaba en algunos de esos informes que el gobierno de Italia hizo todo lo posible para que nada turbase la visita a Roma del presidente iraní y su multitudinario séquito, constituido por 6 ministros y un centenar de empresarios, rodeados de un imponente despliegue de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta los 17.000 millones de euros en contratos que firmaron los dos países el lunes por la noche. Nunca mejor aplicado que el dicho de ser más papista que el Papa, ¿no? Rafael, te escucho. Sí, no, el episodio de las estatuas da vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, de Renzi se puede esperar cualquier cosa, inclusive el hecho de fabricar cajas para tapar estatuas con desnudos. En cuanto al... ¿Cómo es eso, perdón? ¿Cómo? ¿Cómo es eso último?
¿Lo de Renzi? Sí. Sí, Renzi, él lo llama pragmatismo, yo lo llamaría de otra manera un poco menos elegante de la que voy a prescindir al aire, pero en fin, si yo tuviera que decirlo en términos uruguayos, diría que Renzi es un poco chanta. Y acostumbra a este tipo de cosas en aras de un pragmatismo que a mi juicio en este caso produce episodios sencillamente ridículos como este, ¿no? Y también la supresión del vino en las cenas, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo que en los 17.000 millones de dólares hubieran estado igual. Y creo además que el señor Rohani conoce cuerpos desnudos femeninos antes de ver las estatuas de los museos capitolinos de todos modos. La gira, que de hecho se está en este momento comenzando su etapa francesa, tiene un antecedente que es, para mi gusto, más importante que estas visitas a Italia y a Francia de todos los días, que es la visita del premier chino a Irán hace algunos días, que marca probablemente una etapa de mayor peso en ese regreso de Irán a una situación más normal en términos de su inserción en relaciones internacionales, inclusive, por supuesto, y quizá en primer lugar en cuanto a los intereses extra iraníes en este asunto de tipo comercial. La situación de Irán, para prolongar lo que decía Mauricio, en cuanto al factor de estabilidad, yo creo que sí, que puede serlo, teniendo en cuenta además que uno pone siempre el énfasis en la teocracia chiita, pero Irán es una mezcla de teocracia chiita y de un imaginario imperial persa, y todos los puntos en la región donde tiene una influencia determinante, más o menos determinante según los casos, pero el gobierno sirio, Hezbollah, los chiitas en Yemen, coinciden, si uno observa los territorios, coinciden en formar un mapa bastante parecido al que era el antiguo imperio persa. Yo creo que las pretensiones hegemónicas de Irán en la región, paradójicamente, pueden efectivamente generar estabilidad siempre y cuando no degenere en conflictos interconfesionales con el Islam sunita, con episodios como el de la ruptura de relaciones de hace algunos días con Arabia Saudita. En todo caso, el fenómeno es efectivamente extraordinariamente importante y además muy interesante. Vamos a completar la ronda con Nicole Bertoni desde Washington, un lugar donde se gestó buena parte de este cambio, ¿no? El presidente Obama jugó un papel determinante en este acuerdo que ahora devuelve a Irán a la comunidad internacional. Sí, y tuvo sus consecuencias aquí. En muchos medios republicanos han salido a hablar, más allá de que se está ya al borde de la elección. Y bueno, en esta reintegración, como decían los compañeros de Irán a la comunidad internacional, yo creo que fue mejor para Rohani ir a Europa y no a Estados Unidos, donde hubiera sido un caos para el presidente Obama. ¿Ah, sí? Por justamente la campaña. Yo creo que hasta me imagino que habrá sido algunos diálogos diplomáticos de que si estaba pensando en venir ahora no venga, porque sí, en fin, sería muy a flor de piel. Pero sí, yo quiero resaltar la parte del Irán comercial, ¿no? Es decir, que sale con todo el mercado petrolero. En Francia, concretamente, se confirmó las 100 y tantos aviones Airbus para comprar, lo cual es una negociación interesante para Francia. Pero todo lo que se está gestando, y yo creo que y los republicanos, y voy a dar un mensaje desde aquí más que nada, lo que está diciendo, Irán lo que quería al final del día con todo su programa nuclear era justamente esto, torcer la mano, porque al final lo que quiere en el mundo es justamente más beneficios comerciales. Entonces salió un republicano aquí decir, un poco ortodoxo, decir, con ese criterio cualquiera genera un programa nuclear, da miedo al mundo, se genera un acuerdo nuclear y después, puedo salir a vender libremente, a veces con beneficios de los que no tenía anteriormente. Pero en fin, sacado esa visión republicana, yo creo que es un actor importante. Es verdad que es un actor que donde se modere puede darle mucho al mundo. Yo creo que la reunión justamente con el Papa, que ustedes resaltaban, habían tenido esos protocolos un poco graciosos. Resalto otro, que Rohani fue esta vez que le pidió al Papa que rece por él y no a la inversa, así que le ganó de mano a Francisco. Y yo creo que es una muy buena señal, pero, y aquí quiero dar mi opinión para no ser descriptivos,
se dejan de lado cuando se está hablando ante Rouhani temas que esperemos que no sean común en el resto del mundo, como hemos visto con otros países de buena billetera, ¿no? Es decir, no se habló en ningún momento ni con el presidente italiano y con el Papa quizá menos, porque uno espera que haya esa moderación, pero en realidad con ningún mandatario todavía se ha hablado sobre la reconciliación sunitas y chiitas, la rivalidad entre Arabia e Irán, y ni menos, yo creo que hasta Estados Unidos a veces se le pone estos temas sobre la mesa, pero no se lo está poniendo Irán, por lo menos se ve porque está siendo un buen comprador ahora, sobre los derechos humanos y por la abolición de pena de muerte. Es el único país que conserva todavía pena de muerte para menores de edad que hayan cometido delitos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando salen actores de este tipo, con buena billetera al mundo, a veces nos olvidamos de resaltarle temas que antes sí se le resaltaba, y uno termina perdiendo la dignidad a veces como países, que siempre se le machacaba a Irán algunas cosas, pero ahora que tiene billetera no se le resalta. Entonces, no hagamos que la comunidad internacional nuevamente sea desconfiada por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que bueno, se le debe resaltar igualmente a Rouhani todo lo que se le resaltaba antes cuando no era amigo del mundo. Darío, faltabas tú en realidad. Contigo completamos la ronda. Sí, está bien lo que dice Nicolás. La cuestión es esa, Irán de ahora ya de una manera concreta deja de ser el Estado paria que fue desde que Bush lo introdujo en el eje del mal. Más allá de las sanciones son posteriores, son del 2006, si no me equivoco. Pero de ese momento es que Irán no cae en desgracia, o Irán vuelve de alguna manera a la comunidad internacional. Ahora, yo creo que el gran punto acá, más allá de lo comercial y que bueno, viaja a Italia, porque Italia era uno de sus principales socios comerciales antes de las sanciones, el gran tema que tenemos que estar todos pendientes, y que creo que ahí la estabilidad geopolítica del mundo está en juego, es en esa relación entre Irán y Arabia Saudita. Irán hoy en día empieza a jugar a nivel mundial, a nivel diplomático, en igualdad de condiciones con Arabia Saudita, lo cual no es poco, pero después está toda la política sucia que están disputándose estos dos imperios dentro del Medio Oriente, que están muy enfrentados, y cada uno financiando directamente guerras, en distintas guerras a sus aliados concretos, y bueno, por sus visiones religiosas, pero además, como planteaba Rafael, por sus visiones imperiales, ¿no? Entonces, creo que hay que prestarle mucha atención a eso, y evidentemente siempre es mejor tener al país en la lista blanca que en la lista negra para poder presionar de alguna manera, ¿no? Ya mucho más no se lo podía presionar a Irán de la manera en la que estaba en el concierto internacional. En este momento Irán por lo menos tiene una zanahoria a través de la cual se lo puede intentar llevar, bueno, ¿no? Está bueno eso que decís vos, ¿no? Los amigos cerca, los enemigos más cerca. Y sí. Es un poco eso. Rafael, ¿cerramos? Sí, simplemente para recordar que el acuerdo, que es un poco lo que permite este cambio de situación, el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, rige por 10 años. Es decir, tampoco hay que pensar que el asunto de las ambiciones nucleares en Irán están definitivamente cerradas. Yo tengo mis dudas de que Irán haya abandonado, por lo menos Irán en su configuración actual en términos políticos y estatales y de liderazgo interno, haya definitivamente abandonado la idea de volver en algún momento a desarrollar un programa nuclear. 10 años es poco tiempo, en realidad. En perspectiva, da que hablar. Hay un último tema para la mesa internacional de hoy, lo abordamos enseguida.